Cada vez que me das esto parece que me lo vas a clavar. Es que creo que hay mucha gente que prefiere estar sola antes que estar en pareja. Dos parejas y un invitado de última hora pasan un domingo de barbacoa charlando mientras comprueban los resultados de los partidos de la jornada en su quiniela. Estamos a 45 minutos de ganar mucho dinero. Se están mezclando ahí varios géneros porque tiene esta cosa de las relaciones y mezclado con el gore casi, pero por debajo hay mucho tomate psicológico también y de estructura de pareja. ¿Eso es lo que te gusta a ti? ¿También quieres pegarme? No, cariño, yo con follar de vez en cuando me conformo. Yo voy a ir a echarme un pitillo. Con el paso de los minutos, lo que comienza como una reunión distendida va dando paso a toda una serie de situaciones incómodas y de confesiones íntimas que terminarán derivando en violencia. Eso, que solo se te pone dura con el porno duro. Y a ti todo lo que no es el misionero te parece porno duro. Mantener una pareja significa hacerte amigo de eso que no encaja contigo del otro, ¿no? Y aceptarlo como tal. Y claro, si tú vas a favor de eso, pues la pareja sigue y tal. Ahora, en cuanto el primero pone un pero, ahí empieza ya... ¡Venga! Presentada en el Festival de Málaga, este nuevo trabajo del director Alberto Utrera comienza de forma muy teatral, pero gracias a sus abundantes giros, a la tensión y al dinamismo de algunas de sus escenas, que por momentos parecen coquetear con el home invasion, logra que en pocos minutos nos olvidemos de esa apariencia teatral y nos centremos en los sabores intensos de su trama. Decía Alberto, vamos a probar por ahí. Venga, va. Entonces había algo ahí como de disfrute y de Allí estar... tirabas una pipa, te salían 4 loros. Efectivamente. Estos quieren el dinero. Que no, Amor, estos van por el dinero. que Cristina solo quería llamar a la policía. En realidad son todos ratas. Sí. Algunos más, otros menos, ¿sabes? De la rubia un poquito menos, pero tampoco se libra. son todos ratas y somos todos ratas en realidad. Pero yo creo que hay momentos cruciales de la vida donde uno demuestra lo mierda que es, ¿sabes? O no, Sí. ¿sabes? Y yo creo que... Aquí todos nos vamos a la mierda directamente y no, o sea, pero además de una manera descontrolada. A ver, chino, que yo te conozco desde hace más de 20 años. Sé que te puedes poner un poco capullo, pero tú no eres un maltratador. ¿Qué dices, tío? No jodas, yo no he maltratado a nadie, ¿eh? En mi vida. Pues es lo que te estoy diciendo. Pese a que 1X2 en su devenir desaprovecha interesantes aperturas narrativas en favor de otras más convencionales, el acierto de algunas de sus líneas de diálogo y el trabajo de sus actores, perfectamente engrasados para mover todos a la vez este thriller con mucho de comedia negra, logra aprobar sobradamente lo tocante a entretener a la platea. ¿Y qué quieres hacer ahora, eh? ¿Matarlos? ¿Es eso? No, joder, no.